Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gracias a Dios que pues tenemos la bondad de la tecnología y me puedo referir a ustedes en estos momentos de angustia. Y sobre todo, mis hermanos, pues antes de pasar al tema de este domingo quisiera yo leer un pasaje para que tengamos paz en nuestro corazón. Este pasaje, mis hermanos, pues lo encontramos en la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sabemos hoy, mis hermanos, que nuestras autoridades nos han dado indicaciones de guardarnos en casa debido a esta pandemia que está azotando nuestro país. Y pues ha llegado a nuestra ciudad y, hermanos, como buenos hijos de Dios, como ciudadanos del reino, como ya lo he dicho antes, pues es momento de guardarnos, mis hermanos. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, no es falta de fe. No nos estamos escondiendo porque nuestros gobiernos, nuestras autoridades no nos han prohibido dejar de congregarnos. Lo estamos haciendo por acatar y no contagiarnos o contagiar a otros y hacer de esta pandemia algo más complicado. Y la verdad, yo los animo, les insto a que todos los que puedan, a todos los que lo puedan lograr y estén en sus capacidades materiales, desde ya, mis hermanos, guardarse en casa hasta que pues definitivamente pase esto. Si no es posible, pues confiemos en nuestras autoridades, confiemos en la bondad de nuestro Dios, en que podamos salir adelante de esta situación y de esa manera, mis hermanos, pues vuelva toda la normalidad. Pero de momento, mis hermanos, la Biblia es muy clara y aquí nos dice que debemos someternos a las autoridades. Y en este momento, hermanos, pues no es la excepción. Vemos en la Biblia, en cartas, en libros del Antiguo Testamento, donde por ejemplo en Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y vemos, hermanos, que estos momentos es tiempo de dejarnos de congregar por algún tiempo. No podemos aquí aplicar, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, como lo dice Hebreos 10:25, pero esto es una situación especial y tengamos confianza y fe, hermanos, y paz en nuestro corazón, porque el Señor nos entiende y Él sabe la situación que estamos viviendo. Él mismo le recomendó a Noé, antes de cuando ya venía el diluvio, les mandó que se guardasen en el arca y Él mismo cerró la puerta. Vemos también en otras historias, como en Éxodo, donde cuando iba a pasar la peste de la muerte de los primogénitos, mandó también que se guardasen por unos días mientras pasaba esta peste que iba a causar esa situación, y también se tuvieron que encerrar. El Señor sabe de esta situación, mis hermanos, y se los digo y se los comparto para que tengamos fe, para que tengamos confianza y para que acatemos, hermanos. Yo sé que es difícil, sobre todo a los que viven al día pues yo mismo lo hago, vivimos al día y es complicado. Así que les pido, mis hermanos, pues mientras esté de nuestra parte y lo podamos hacer, hagamos el esfuerzo por hacerlos, mis hermanos. Gracias a Dios que me acompañan y pues me siento un poco en cuanto a sentimientos encontrados porque no los veo físicamente, no estoy presencialmente con ustedes, pero en espíritu estoy con ustedes. Y en esta mañana de este domingo, mis hermanos, les invito a que hagamos nuestro servicio como lo tenemos acostumbrado. Y sabemos que nos hace falta las alabanzas, sabemos que nos hace falta ver a nuestros hermanos, pero hermanos, es una situación especial y yo les animo y les invito a que hagamos el esfuerzo por mantenernos lo más apegado posible a nuestros servicios dominicales, hermanos. Amén. Yo sé que están dando su amén y yo sé que están poniendo atención en esos momentos. Les voy a pedir que me acompañen en una oración, mis hermanos. Les invito a que desde su hogar cierren sus ojos, inclinen su rostro y acompáñenme en una oración y al final con un fuerte amén. Cierren sus ojos, hermanos, por favor. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque hoy tenemos la bondad de la tecnología, donde es posible comunicarnos a través de estos medios, y te suplicamos en el nombre bendito de Cristo, pues que esto sea y cumpla el mismo propósito, Señor, que
por el cual nos reunimos cada domingo, que es alabarte, glorificarte, aprender de tu palabra, tener consuelo, Señor. Y te pido que obres en cada uno de mis hermanos desde sus hogares en este momento tan especial, pero también tan difícil, Señor, a la vez. Para que obres en cada uno de nosotros y nos permita, Señor, mi Dios Todopoderoso, entrar a tus palabras, entrar a tu Biblia, Señor, y en ella aprender, tener el cobijo, tener las promesas, Señor, que has dejado, y que pues a través de ello, mi Señor, podamos tener esta situación más llevadera, llenos de paz, llenos de confianza, sabiendo que tú estás con nosotros. Te pido pues, mi Señor, que bendigas nuestras actividades, que bendigas esto que estamos haciendo para que sea de tu agrado y que todo lo hagamos con el mismo propósito que lo hemos estado haciendo. Solamente darte la honra y la gloria a ti en todo momento, porque solamente tú eres el único digno de recibirla. Te lo pido y te lo agradezco todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, les voy a invitar a que me acompañen a hacer la lectura para este domingo. La lectura, mis hermanos, la vamos a hacer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Voy a hacer lectura, mis hermanos, y posteriormente paso a la enseñanza. Dice la palabra de Dios, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es, mis hermanos, la palabra de Dios, y es la que vamos a aprender el día de hoy, mis hermanos, porque ahorita, cuando estamos viviendo momentos difíciles, momentos tan terribles, solo la palabra de Dios puede darnos la paz que en estos momentos parece estar ausente. En estos tiempos de pánico y pavor que vive prácticamente todo el mundo, y la Biblia, que es nuestro fundamento firme, es la única que puede cambiar nuestro semblante actual. El día de hoy, mis amados, quiero compartirles unos versículos que, viniendo de la Biblia, siempre son buenas noticias para estos tiempos tan turbulentos y peligrosos que estamos viviendo. Quiero que veas, mi hermano, que la Biblia tiene palabras que llenan aquellos huecos que hay en nuestro corazón en estos momentos donde pareciera ser que el gozo, que la paz, que la esperanza se están yendo y que nuestra fe pudiera estar disminuyendo. Pero la palabra de Dios tiene grandes promesas, mis hermanos. El Señor, justo antes de que venga lo peor, justo antes de que venga lo que más tememos, antes de que venga el más grande desánimo y nos desalentemos por ello, Dios nos da palabras de fortaleza. Dios nos da consuelo. Dios nos da fortaleza, porque el Señor, a todos los que confiamos en Él, a todos los que tenemos nuestra fe depositada en Él, y que, como acabamos de ver, es más valiosa que el mismo oro, bueno, hermanos, el Señor nos da unas promesas
unas palabras para estos tiempos tan peligrosos. Quiero que me acompañen, hermanos, a la segunda carta de Pedro ahora, en el capítulo 1 también, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Voy a obviar todo eso, hermanos, porque quiero que vayamos directamente a donde el Señor nos dice en el versículo 4 lo que precisamente hoy quiero compartirles para que tengan paz, para que tengan esperanza. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vemos aquí, mis hermanos, en estos pasajes, que el Señor va a probar nuestra fe y es necesario que pasemos por diversas pruebas, pero justo antes de que venga eso que tanto tememos, el Señor nos ha preparado, mis hermanos, desde tiempos antiguos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, grandes y preciosas promesas, para que en ellas podamos descansar en estos momentos de angustia. Y nadie está exento, hermanos, de angustiarse, nadie está exento de sufrir temor. Es normal y natural que ante esto estemos en una situación de desánimo. Pero si nosotros confiamos plenamente en la palabra de Dios, vamos a encontrar que el Señor a lo largo de toda la historia, en lo largo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha dejado estas promesas. Y quiero compartirle algunas. Si nos ponemos a escudriñar y encontrar cada promesa, mis hermanos, llevaremos mucho tiempo. Pero quiero compartirles unas que hoy están muy ad hoc, que están muy atinadas para estos tiempos. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, al Antiguo Testamento. Quiero que vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 31, por favor. 31 del libro de Deuteronomio, versículo 7. Deuteronomio 31, versículo 7. Dice aquí la palabra de Dios: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Fíjense qué palabras, hermanos, qué hermosas palabras. Justo, como les decía, justo antes de que venga lo que más tememos, Dios abre su boca o usa sus siervos para darnos palabras de aliento, palabras de promesa, palabras que necesitamos oír porque estamos ante la puerta de algo que no se viene muy bueno, hermanos. Dice aquí que justo antes de la muerte de Moisés, Moisés llamó a Josué y le dijo que se animara, porque él iba a entregar la tierra a todos todo el pueblo que iba a entrar. Dijo: esfuérzate y anímate. Y hoy, hermanos, pues sé que es difícil que nos animemos, ¿verdad? Pero si las palabras vienen de la boca de Dios, vemos, hermanos, aquí al hacernos una pregunta: ¿por qué Moisés tuvo que tranquilizar a Josué con estas palabras? ¿Por qué Moisés le repitió esas palabras versículos más adelante también? Justo antes de la muerte de Moisés, Moisés le expresó eso. Y la razón por qué Moisés tuvo que tranquilizarlo, hermanos, es porque Josué necesitaba saber, pongan mucha atención, mis hermanos, necesitaba saber que Moisés no era su verdadero líder, sino que su verdadero líder era Dios. Y es algo, mis amados hermanos, que nosotros también necesitamos saber. Y si ya lo sabías, ahora lo necesitas recordar. Moisés le dice a Josué en el versículo 8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas
ni te intimides. Fíjense, hermanos, qué hermosas palabras. Jehová va delante de ti. Dios, hermanos míos, va delante de nosotros. Hoy el panorama no se ve nada alentador, ¿verdad? Pero si confiamos en que Dios va delante de nuestro, Él no va a permitir que en esta contingencia, esta pandemia nos tome desprevenidos. La situación puede y está dejando a muchos sin trabajo, sin el sustento, pero nuestro Dios no nos dejará. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Una vez más, como en innumerables versículos, Dios nos vuelve a decir, no temas. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y eso es una grande y preciosísima promesa de Dios. Si nosotros depositamos nuestra fe en Dios y tomamos las palabras que encontramos aquí en Deuteronomio, las promesas, mis hermanos, también son para nosotros, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Y al decirnos, no temas ni te desanimes, es algo que nosotros deberíamos de hacer a la brevedad. ¿Difícil? Sí, hermanos, no va a ser nada fácil superar esta situación, pero si confiamos en estas promesas de que el Señor va delante de nosotros, Él va a abrir puerta y nos va a proteger y nos va a liberar de esta peste, como ya lo hemos visto. Sé que ahorita se está viniendo a la mente el Salmo 91, que vimos el domingo pasado, pero como ya lo prediqué, hermanos, ya lo sabes. Sabemos que todos los que habitemos a la sombra del Altísimo, moraremos, hermanos, por siempre, protegidos. Y aquí, hermanos, continuando, después de que Moisés animó a Josué, Dios mismo, ahora, después de la muerte de Josué, le habla y le vuelve a decir ahora en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 9. Y es interesante porque le repite prácticamente las mismas palabras. Ahora Dios de su propia boca le reitera la promesa que hizo con Moisés. Dice en Josué 1, versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, aquí, hermanos, son prácticamente las mismas palabras, solamente que Dios en su autoridad divina, añade, mira que te mando. Moisés le dijo a José, tienes que ser. Pero aquí Dios le dice como una orden. Dios mismo le ordena a Josué ser valiente y esforzado. Y esto no es realmente solo un estímulo, sino más bien, hermanos, es un mandato. Es un mandato que solamente puede venir de nuestro Dios. También para ser fuerte y valiente. Pero nosotros, ¿cómo podremos serlo si nosotros solo somos seres humanos normales? ¿Cómo podremos ser tan valientes como Josué? Imposible llegar a ser tan fuertes y valientes como José. Pero, hermanos, si vemos en realidad, si escudriñamos la vida de Josué, vamos a ver y nos vamos a encontrar en la Biblia que Josué fue un hombre que creció desde niño como esclavo y vivió como esclavo, para luego vivir y ver en carne propia los milagros del Señor cuando lo rescató de Egipto, para luego convertirse, mis hermanos, en un hombre de guerra. Josué era un hombre de guerra. Sin duda, podemos pensar que Josué, debido a su vida, a cómo creció, una vida muy ruda, muy dura, y que se convirtió en un hombre de guerra, además de todo, podemos pensar que Josué era una especie de superhombre, y vaya que sí lo era, mis hermanos. Sin duda, sí lo era. Pero nosotros también acabamos de ver que aún este Josué, con todo su historial, que nada lo podía amedrentar. Imagínense, hermanos, vivió como esclavo en Egipto. Toda la servidumbre tan dura y severa que vino cuando Moisés vino a prometerles libertad.
se agravó aún más la esclavitud. Todo lo que tuvo que pasar para después ser rescatado, libertado y ir después e ir a la guerra, bueno, pues no es una vida fácil. Pero aún Josué, con todo ese historial impresionante que tenía como un hombre de guerra, necesitaba palabras de aliento, necesitaba palabras de ánimo. Y Moisés le dijo que no temiera, que se animara, que fuera valiente. Dios le repite lo mismo, pero ahora él ya hablando con él. Y le dice exactamente lo mismo, mis hermanos, sean fuertes y valientes. Él, mis hermanos, no nos va a desamparar, no nos va a dejar en esta situación donde quiera que vayamos. Ahorita es difícil tener un destino a dónde ir, ¿verdad? Porque muchos tienen que salir a buscar el pan para llevarlo a sus casas, pero el Señor ha prometido algo, mis hermanos, para que no desmayemos. Él nos ha prometido estar con nosotros donde quiera que vayamos. Y eso, hermanos, son palabras de aliento que también necesitaba Josué. Y Josué, hermanos, las necesitaba porque también Josué experimentó ese temor como cualquier ser humano lo puede experimentar. Es entendible lo que está sintiendo porque la situación, pues la verdad no se ve nada alentadora. Mientras más vemos las noticias, mis hermanos, más malas noticias nos dan. Así que tanto Josué como tú como yo necesitamos estas palabras de aliento. Por eso Moisés lo animó a seguir adelante, justo antes de que Moisés muriera. Y el mismo Moisés, mis hermanos, experimentó también ese temor, ese miedo. Cuando el Señor lo llamó al servicio, lo primero que hizo, manda a otro. Pero el Señor también le dio palabras de fortaleza, le dio señales, le dio poder, así como el Señor prometió darnos a nosotros en estos tiempos. Y Faraón, hermanos, era en esos tiempos el ser más poderoso. Y lo digo así porque en esos tiempos era el hombre más poderoso sobre la tierra, conocida hasta ese momento. Y si Dios te manda a enfrentar a ese hombre, ¿te imaginas, hermano, el temor que debió de haber sentido? Moisés venció a Faraón porque fue valiente y fue esforzado, pero sobre todo tuvo victoria ante Faraón porque Dios estuvo con él. Dios en todo momento, mis hermanos, estuvo con él, lo estuvo animando, lo estuvo fortaleciendo y le dio esa vara, mis hermanos, para que hiciera todas las maravillas y todos los prodigios que el Señor prometió. Ahora nosotros tenemos esta vara que está llena de grandes y preciosas promesas con lo que podemos animarnos y fortalecer nuestra fe unos a otros y de esa salir al mundo y salir confiados, hermanos, cuando el tiempo lo amerite, por supuesto, que salgamos y tengamos, mis hermanos, la confianza de que el Señor va a estar con nosotros en esta crisis que estamos viviendo. Pero tenemos que ser esforzados y valientes y confiando en las grandes promesas que el Señor tiene para con nosotros. Ahora, recordemos que nosotros también, hermanos, fuimos escogidos para pelear la batalla. Fuimos escogidos para pelear la buena batalla de fe. Y en esta crisis, si recuerdas que Dios está con nosotros, que Dios está contigo, donde quiera que vayamos, donde quiera que tú vayas, mi hermano, vamos a ser mucho más fuertes y valientes de lo que pudiéramos haber creído y pensado. Y eso, hermanos, es una promesa de Dios, porque Dios lo prometió. Necesitamos ser fuertes y valientes, porque en este mundo, al cual, por cierto, no pertenecemos, Cristo nos dijo que tendremos aflicción, pero que teníamos que confiar en Él. Ahora, quiero que me acompañen a ver otra grande promesa, hermanos, que Dios tiene para con nosotros. Acompáñenme, hermanos, al Evangelio de Juan. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Ahora, pero busquemos el capítulo 16. En el capítulo 16 vamos a encontrar palabras preciosas de Jesús, palabras de aliento, palabras de fortaleza. Juan 16, versículo 33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado
para que en mí, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos otra grande y preciosa promesa. Cristo, mis hermanos, ya venció. Justo antes de que Jesús fuera a la cruz, y recordando lo que pasó con José y Moisés, justo antes de que Jesús fuera a la cruz y regresara al Padre, los discípulos se sintieron abandonados, así como tal vez algunos ahorita se sientan así debido a la situación presente. Jesús había sido todo lo que estos apóstoles habían conocido durante los últimos 3 años y medio, y ahora se iba. Ahora se iba Jesús. ¿Qué harían ahora? Y solos. A lo cual Jesús les aseguró en las últimas palabras del versículo 32, confiad, dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros también podemos tener esta paz de una manera segura en Él, pues la confianza que nos puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por cierto, es que Jesús, nuestro Salvador, ya venció al mundo. Y a veces parece que el mundo está venciendo, ¿verdad, mis hermanos? Como en estos momentos. Pero como Jesús ya venció al mundo, nosotros, sus hijos, los que depositamos nuestra confianza en Él, ahora nosotros podemos hacer todas las cosas y tener victoria a través de Él, a través de Jesús. Pues decimos muy a menudo, ¿no es así, mis hermanos? Filipenses 4:13, que en Jesús, todo lo podemos porque Él nos fortalece. Amén. Así que esa fortaleza, mis hermanos, es momento de sacarlo y de hacerlo una realidad. Y esa paz, esa fortaleza, solo vendrá de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu, que además hace 2000 años ya oró por nosotros. Jesús, mis hermanos, ya oró por nosotros para estos tiempos, para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y oró por nosotros los que llegaríamos a los postreros días. Así como lo oyes, mi hermano. Ahora quiero que me acompañes un capítulo adelante, Juan, versículo 17. Pero en el versículo 9 vamos a encontrar que este versículo habla de la oración de Jesús. Se le conoce a este capítulo, mis hermanos, como la oración intercesora. Y esa es una hermosura de oración porque aquí, hermanos, encontramos grandes promesas para los que nosotros confiamos en Jesús. Versículo 9 del capítulo 17 dice la palabra de Dios: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjense, hermanos, qué importantes palabras. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Las palabras de Jesús que vienen en esta oración, mis hermanos, es que nosotros somos de Cristo por voluntad de Dios, y somos de Dios porque somos de Cristo. Y a nosotros tener, hermanos, esta convicción de que pertenecemos al Padre y pertenecemos a Cristo, tenemos la confianza de que si nosotros permanecemos en Él, en Jesús, lo que pasa en este mundo, mis hermanos, nada nos podrá hacer daño, porque Él ya venció al mundo. Y en el versículo 15 sigue diciendo el Señor Jesús en su oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí, hermanos, encontramos otra grandísima y preciosa promesa. Si nosotros confiamos en Jesús, confiamos en el Padre, vemos, hermanos, que encontramos que el Señor ya oró por nosotros de que nos guarde del mal. No es momento aún
de salir del mundo. Pero el mal que se está viendo en nuestros días es algo que sí está presente. Y el Señor oró por nosotros para que Dios nos guarde de ese mal. Y esa es la confianza que tenemos, mis hermanos, porque Dios escuchó a Cristo en esta oración. Y sabemos que siempre lo escuchaba. Cristo rogó al Padre para que nos guarde del mal y también nos va a guardar de esta peste. Y eso que quiero que tengas tu confianza. Ahora, eso no quiere decir que vivas de una manera irresponsable, sino vivir, hermanos, como dice la Biblia en Proverbios 22, versículo 3. Quiero que me acompañes, hermano, ahora a ver el Proverbio 22, pero en el versículo 3. Dice aquí en este proverbio algo que precisamente es algo que es lo que estamos haciendo hoy en día. Proverbios 22, versículo 3. Dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, ten paz en tu corazón. En estos momentos lo que estamos haciendo es que hemos sido avisados del mal. Y nosotros como cristianos responsables nos tenemos que guardar por un momento. No estamos pecando, mi hermano. Estamos guardándonos porque estamos obedeciendo a las autoridades según lo que dice Romanos 13. Así que ten paz en tu corazón. Pero aquí el Señor avala porque nos dice, mis hermanos, que los avisados vemos el mal y nos escondemos. Así que es momento, hermanos, de hacerlo. Y viviendo en esa cosa y con este pensamiento, hermanos, regresemos al Evangelio de Juan, donde estaba haciendo esta oración nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, donde vamos a seguir viendo precisamente a través de esta oración esas promesas que el Señor ha hecho en su oración por nosotros. Dice ahora, quiero que me acompañen al versículo 20 de Juan 17, dice: mas no ruego. Si se dan cuenta, hermanos, todos los pasajes que estamos viendo habla de rogar. Jesús rogó al Padre por ti y por mí. Quiero que con ese pensamiento me acompañes al versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos. Ahora, mis hermanos, mucha atención. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, aquí estamos viendo que esas palabras, esas preciosas palabras en la oración de Jesús, eran dirigidas para nosotros, los que íbamos a ser salvos por la palabra de los apóstoles. Así que, mis hermanos, el Evangelio que viene desde hace 2000 años, cuando Jesús los envió a todos a predicar el Evangelio a toda criatura, pues aquí, hermanos, estamos viendo que llegó hasta nosotros y la oración sigue vigente y sigue teniendo ese poder en la palabra de Jesucristo, en esa oración poderosa que hizo por nosotros. Y hermanos, pues si nosotros somos de Dios por Cristo, y si por Cristo somos de Dios, podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que decirlo con fe, hermanos, con esa confianza, hay que decirlo con valor, con convicción. Y también, hermanos, encontramos en Romanos, si Jesús es con nosotros, y en Jesús, nos dice la Biblia que en Jesús, y reitero esa palabra, en Jesús, dice la Biblia que en Jesús nosotros somos más que vencedores. Porque Él ya venció al mundo. Y por eso, mis hermanos, nosotros también podemos vencer en esta situación. Con responsabilidad, por supuesto. Cristo ya venció al mundo, mis hermanos. Cristo ya venció a Satanás en la cruz y los expuso. Cristo venció al pecado. Cristo venció todas las consecuencias del pecado. Y Cristo, hermanos, venció a la muerte. Qué hermosísimas promesas tenemos si confiamos en nuestro Dios. Y estas promesas, mis hermanos, son para nosotros, para los que confiamos en Él. En estos días es fácil solamente hablar de todo lo mal que está la situación presente. Es muy fácil solo contar las cosas malas que están sucediendo, que vemos y oímos en diferentes medios.
Pero hermano, quisiera hacerte alguna pregunta. Contéstala de ahí desde tu lugar a ti mismo. Cuántas veces has contado tus bendiciones en estos días? Dice Santiago, ahora acompáñame a la carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Era casi obligado, hermanos, ir a este pasaje. Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí, mis hermanos, quiero decirles algo. Ojalá y estés apuntando. Ojalá estés escribiendo como lo haces domingo a domingo. Quiero que memorices esta frase que te voy a decir. Cualquier fe que no haya sido probada no puede ser aprobada. Te lo voy a repetir. Cualquier fe que no haya sido probada no puede ser aprobada. Y si nosotros mismos, antes de adquirir algo, lo probamos, y hablo de cuando compramos un vehículo, un auto, cuando compramos calzado, ropa, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, si nosotros mismos los probamos, díganme, mis hermanos, ¿por qué Dios no debería de probar nuestra fe? Y lo vimos en la carta de Pedro. Nos vimos en la carta de Pedro, mis hermanos, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, y lo voy a volver a leer. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Si nosotros probamos las cosas, hermanos, para nosotros aprobarlo, a ver si nos gusta, si nos convence, para poderlo adquirir, díganme, mis hermanos, Dios no va a probar en sus hijos la fe que tanto dicen tener. Y la Biblia dice que es necesario. No dice que sea opcional, dice que es necesario. Y aunque esto que estamos viviendo, hermanos, pues es algo que se tiene que probar nuestra fe en estos tiempos, en estos momentos. Y también quiero, para descanso de tu alma, hermanos, Dios no hace esto o no prueba la fe para saber lo fuerte o lo débil que somos como seres humanos, sino que lo hace para que nosotros sepamos lo fuerte o lo débil que es nuestra fe. Y está comprobado que las pruebas fortalecen la fe. Y Santiago también lo reitera, mis hermanos. Tenemos que ser probados en nuestra fe, y en esos tiempos de prueba tenemos que ser fuertes y valientes. Incluso Santiago dice que tenemos que tener gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y esto, hermanos, es algo bueno. Pareciera ser que no, pero es algo bueno, porque si nuestra fe no está fortalecida, en los tiempos que se vienen, hermanos, aún más difíciles, vamos a necesitar que nuestra fe sea fuerte en los próximos días. Mucho más fuerte de lo que no creíamos que tuviera que ser. Las cosas que se vienen parecen ser muy sombrías, y lo sabemos, así como también sabemos que este mundo está perdido, junto con todos los que aman más a este mundo que a Dios. Y en estos momentos duros, difíciles, es difícil tener gozo. Yo lo sé, hermanos, como dice Santiago, que tengamos gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Yo sé que es difícil, pero hermanos, el no tener gozo en estas pruebas, en estas situaciones,
solamente les pasa a los que no tienen esperanza, a los que no creen ni quieren creer en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, indudablemente. Nos dice la Biblia en Mateo 24 que van a venir guerras y rumores de guerras. Hermanos, yo no sé si tú sepas, pero las guerras no han cesado en Medio Oriente. A pesar del virus, a pesar de la pandemia, sigue habiendo guerras, sigue habiendo bombardeos entre ellos, entre Medio Oriente. Hay hambres, hermanos. En este momento hay hambres en el mundo. Y tal vez tú ni cuenta te das. No solamente tienen que lidiar estos países pobres con el hambre, sino también ahora con esta pandemia. La cosa está muy peligrosa, hermanos, muy dura. Hermanos, no sé si sepas que aún en estos tiempos sigue temblando en diferentes partes del mundo. Hace unos días tembló en Rusia y tenían alerta de tsunami. Y eso es lo que nos dice, hermanos, Mateo 24. Pero, hermanos, Jesús nos dice que solamente es el principio de dolores, que aún no es el fin. Entonces, hermanos, si vemos lo que se viene, necesitamos una fe fortalecida. Necesitamos una fe muy fuerte, porque las cosas que se vienen van a ser aún más fuertes. Las profecías, mis hermanos, se están cumpliendo al pie de la letra en la Biblia. Se vendrán días duros y cuando las cosas se vean aún peor, hermanos, nosotros tenemos grandes y preciosísimas promesas, como las que hemos visto. Se van a venir estos días, pero nosotros en estos días vamos a ver muy alto, ve muy alto, mi hermano, hacia donde está nuestro Redentor. Y si tú, mi hermano, tienes por ahí un acompañante, alguien que te está acompañando a ver este video, a ti te digo, si no has confiado en Cristo, necesitas confiar en tu Cristo a la brevedad. Hazlo ya. El mañana, como ya escuchaste, pudiera traer juicio. Y tal vez en ese juicio venga la muerte. Y como nos dice la Biblia en Hebreos, después de la muerte viene el juicio. Y pues no puede ser nada alentador. Pero eso, y por eso hoy es el mejor de los días para confiar tu vida en Jesús. Para que tú aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque tú mismo estás siendo testigo de que la Biblia se está cumpliendo. Y no puedes decir que la Biblia no lo dice. Así que vemos la Biblia que tiene estas promesas, pero también tiene estas profecías que se están cumpliendo. Y ahora tú ya lo puedes ver. En todo el mundo se está viviendo eso. Así que yo te invito y te animo a que confíes tu vida en el Señor Jesús, porque es lo mejor que puedes hacer. Ahora, quiero animarte con este último pasaje en 2 Corintios 6, versículo 2. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ese día de salvación puede ser para ti, mi amigo, mi amiga, que me escuchas a través de este medio. Solamente confía tu vida en Jesús. Y con todo lo que estás viendo, compruebas que la Biblia tiene la verdad. Y que la Biblia es la verdad. Y en la Biblia encontramos que Jesús es la verdad, el camino y la vida para llegar al Padre. El Padre que en el cual podemos apropiarnos de estas grandes y preciosísimas promesas. Pero eso también es una decisión personal. Yo te animo a que así lo hagas. Hoy, aquí y ahora es el tiempo de salvación, especialmente considerando el hecho de que el mañana para algunos, como está la vida, hermanos, como está la situación, como está el mundo, no pudieran llegar. Y debido a la situación presente, de lo cual el mundo tiene conocimiento, pues tienes que tomar una decisión. Y hermanos, pues oremos unos por otros. Oremos por el mundo entero. Oremos porque los que amamos
también crean en que solo en Jesús hay salvación y protección a través de su palabra, de sus promesas. Mis hermanos, quiero despedirme con unas palabras hermosas que me compartieron en la semana. Y quiero decirles que este domingo, pues tú las tengas presente, porque son otras preciosas palabras de una promesa hermosa que estamos esperando todos los cristianos. Tengamos gozo, mis hermanos, aunque la situación presente esté como esté y se venga algo sombría. Estemos con gozo porque los cielos retumban. Tengamos gozo porque los montes se conmueven. Tengamos gozo aunque las naciones gimen. Tengamos gozo porque la misma creación gime a una, esperando ser libertada de la corrupción. Y todo esto, hermanos, porque significa que la más grande promesa que tenemos nosotros los cristianos, mis hermanos, es que cuando estamos viendo esto, como Jesús les dijo a sus apóstoles que iban a ver esto, iban a ser testigos de todo eso, pero que no era el fin, sino el principio de dolores. Nosotros, hermanos, estamos viendo y estamos viviendo los principios de dolores. Así que, ¿qué significa, hermanos, ver guerras en diferentes partes del mundo? ¿Qué significa ver que sigue temblando, terremotos aquí, hambres, pestes? Significa solo una cosa, mis hermanos. Significa, hermanos míos, esa grande promesa está a punto de cumplirse. ¿Cuándo? No lo sé. Pero se acerca más, hermanos, el día de que Jesús venga por su pueblo. Y esa es una grandísima promesa que tenemos solo los que confiamos plenamente en Jesús. Y yo los invito, hermanos, aunque veamos estas cosas y suframos estas cosas, tengamos gozo, mis hermanos, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hermanos, la promesa más hermosa que tenemos nosotros los cristianos en la Biblia es que Cristo se acerca. Cristo, hermanos, viene pronto. La venida de Cristo, mis hermanos, está muy cerca. Y con eso, mis hermanos, quiero darles las gracias por su atención y decirles, mis hermanos, que tengamos gozo. Yo sé que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado y se vienen días muy difíciles, pero te voy a pedir, mi hermano, que oremos por el mundo, que oremos por nosotros mismos, que oremos por los médicos, por las autoridades que se están encargando en esta situación, por nuestros hermanos que están en la pandemia trabajando y ayudando, y que nosotros tengamos la confianza, la plena confianza de que veremos nuestros rostros sanos y salvos porque confiamos en Jesús. Y que para apropiarnos de estas grandes y preciosas promesas, pues la única manera, mis hermanos, es estar en Jesús, siempre en Jesús, confiando en Jesús, acercarnos a Jesús, descansar en Jesús y dejar que Jesús se encargue de todo. Acuérdense, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 15 dice que separados de Él, nada podemos hacer. Mis hermanos, Dios los bendiga y nos estaremos viendo el próximo domingo. Hermanos, vamos a hacer una oración para quedar despedidos y bendecidos y protegidos por la poderosa mano de Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, mis hermanos, y lloremos. Padre eterno que estás en los cielos, pues en este momento te doy gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Tenemos las promesas, Señor, que en ellas has escrito para como nosotros. Gracias, mi Señor, por esa oración poderosa que hizo nuestro Salvador Jesucristo. Ahora te pedimos, Señor, que pues eso nos genere esa paz que el mundo no nos la puede dar, que solamente Jesús nos la puede dar. Y que estas promesas, mi Señor, que hemos leído, que hemos visto, que faltan muchas por ver, que solamente vimos algo, pero que con eso, mi Señor, tenemos un gozo sublime sabiendo que tú estás con nosotros, que tú vas delante de nosotros y que como esté la situación en el mundo, en el país, en nuestra vida, con días sombríos, tú serás nuestra luz en estos días de oscuridad y que tú, Señor, no nos vas a desamparar ni nos vas a dejar en ningún momento. Y te damos las gracias, Señor, por ello. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que salves a aquellas personas que están sin Cristo, que sea un momento, mi Señor, para que nosotros, junto con nuestra familia, podamos compartir estas palabras de aliento, para que podamos llevar, Señor, esa paz que algunos
anhelan o que parece que se ha escabullido de sus hogares. Ayúdanos, mi Dios, en el tiempo señalado a poder hacerlo nuevamente, y que de aquí, mi Dios, aprendamos algo bueno, sabiendo, Señor, que las pruebas fortalecen nuestra fe. Mi Dios Todopoderoso, pues te pido que nos bendigas, que bendigas a cada miembro de nuestra iglesia, a cada persona que nos acompañó en este video, que tú lo bendigas y lo fortalezcas en fe, Señor, y que si la salvación no ha llegado a su vida, tú permitas por todos los medios posibles que llegue, Señor, esa salvación, para que esta persona también se pueda apropiar de estas promesas que hemos visto a través de tu palabra. Señor, mi Dios, no nos queda más que darte las gracias, toda la honra y toda la gloria a ti por siempre, por los siglos de los siglos. Sea para ti siempre la honra, mi Señor. Y te pido, mi Dios, que así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste con Josué, con tus apóstoles y con todos los profetas, mi Señor, venga lo que se venga y vivamos lo que vivamos, Señor, no te apartes de nosotros. Protégenos, mi Señor Todopoderoso, te lo suplico, te lo ruego, en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo el próximo domingo a través de este mismo video, de este mismo medio, si es que las cosas siguen así. Si no, estaremos en contacto, mis hermanos. Gracias. Dios los bendiga a todos. Buenas tardes.